Estamos de vuelta, las 7:03. Vamos de nuevo a irnos hasta la calle Reyes Católicos, a ver cómo le va a Mónica, que creo que le va muy bien por la cara que está poniendo. Querida Mónica, tú dirás, ¿en qué has empleado este tiempo? Yo diré, ¿en qué he empleado este tiempo? Luego me vais a decir que no sé cocinar, que bla, 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 bla. A ver. Y mira todo lo que me ha dado tiempo a hacer en esta ni media hora. Me he preparado unas migas, un guiso, careta. De verdad, no sé, decidme algo, ¿no? Un tomatico aliñado. Unas croquetas. Un huevo frito. ¿Has visto? Sí. Pero bueno, hay cosas todavía que no se me dan muy bien, así que para eso necesito la ayuda de Iván. Muy buenas, Iván. Muy buenas. Porque madre mía, la mesa que hemos preparado aquí. Eso sí, ahora nos toca cocinar un poquito, aunque hemos de decir que claro, como esto es en directo, pues Iván nos ha hecho el favor de adelantarnos alguna que otra cosa. Sí, os hemos dejado un poco la mesa en plan lista para montarlo, para que no se haga tampoco la cosa muy larga. Bueno, ¿qué vamos a preparar esta tarde, Iván? ¿Y qué vamos a aprender a cocinar desde aquí, desde casa? Mira, uno de los platos, por ejemplo, que de lo que más se puede decir que ha gustado, que nos ha entrado bien, es la alcachofa con huevo trufado, ¿vale? Lo hemos dejado ya medio listo, como bien te he dicho. ¿Cómo la haces la alcachofa? La alcachofa la hacemos a la plancha, la dejamos, viene en su aceite de AOVE y la marcamos a la plancha con huevo frito. Una vez marcadita en la plancha, ¿no? Ya prepararíais el huevo frito, que como hemos visto lo has puesto por encima. Correcto. Le echaríamos un poco de tartofa. ¿Cómo hueles? Claro, todo esto sumado al emplatado. Correcto, sí, todo esto se hace en directo. Nosotros no tenemos las cosas preparadas, se hace todo al momento. ¿Qué le acabamos de echar? Le acabamos de echar sal negra y un poco de parmesano por encima. Madre mía, esto es una delicia. Y ya lo tendríamos listo. Alfredo, espero que lo hayas apuntado porque esto es una receta maravillosa para, por ejemplo, cenar hoy, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Pero claro, nosotros pues nos gusta probar las cosas. Entonces, aparte de esto, Iván, ¿qué más podemos preparar? ¿Qué vamos a hacer? Pues hemos hecho también la ensalada que es la que tenemos aquí de la casa, es tomate de aquí, de la tierra, con bonito y pimientos secos fritos. Esto no falla tampoco, ¿no? No, tampoco. Algo fresquito siempre viene bien para el cuerpo. ¿Y cuál es el siguiente plato que vamos a enseñar? Vamos a enseñar el pulpo, que hacemos con el puré de patata. Pues ahí, claro, el plato con un pulpo debajo. Y la pata de pulpo la marcamos en la plancha, la cortamos. Bueno, has dicho sobre la base de puré de patata. El pulpo previamente marcadito, como nos dice. Marcadito, lo cortamos y lo volvemos a marcar un poco también en la plancha, para que coja ese tostado por fuera. Fenomenal. Bueno, vemos ahí cómo colocas esos trozos de pulpo que tienen una pintaza. Que además, bueno, nos dices que es uno de los platos que más gusta, pero es que yo creo que el pulpo también es algo que no falla. Somos repetitivos. No ha sido de toda la carta que hemos hecho, no hay algo que hayamos dicho que no está saliendo o que no ha sido aceptado. La verdad es que está todo saliendo muy bien. Qué maravilla. Bueno, imagino que esto al final es algo súper importante para vosotros. Le echaríamos un poquito de aceite para que coja un poco de brillo, también todo, y de un poco de aroma. Y dar un poquito más el sabor. Unas poquitas de flores secas. Qué bonito. Y ya tendríamos el plato. Ah, ya la sal, claro. Negra, sí, siempre mejor. Siempre hay que echarle un poquito de sal a las cosas. Pues y ya sí, lo tendríamos. Que si no se queda sosillo. Sí, correcto. Y mira que el plato luce. Bueno, pues tendríamos preparados. Más cositas. Hemos preparado ya la alcachofa, hemos terminado de preparar también el pulpo. Nos contabas la ensalada que ya está hecha. Sí. Y las croquetas de aquí de la casa, que es otra cosa de la que más sale, la verdad, que ha gustado mucho. ¿De qué son? De jamón, que las terminamos también, las servimos así y las terminamos con unos taquitos de jamón por encima también. ¿Las hacéis vosotros, ¿no? Sí, correcto, sí. La gran mayoría... ¿El secreto de las croquetas? Eso, aquí no te lo puedo decir. Nos vas a enseñar a cocinar, pero no tanto, ¿no? Claro, exacto. Bueno, pues entonces esto sí que habrá que venir a probarlo. Correcto. Bueno, veo por aquí que nos has dejado unas berenjenas, sí, que esto está sin terminar. Esta es otra de las cosas
más sale también. Sí, pero si la verdad es como te digo, no hay algo que hayamos dicho que no está saliendo, que tengamos que quitar de la carta. La verdad es que todo ha tenido muy buena aceptación y ha gustado, casi todo sale. Hay algunas cosas siempre que salen un poquito más, como todo, y es normal, pero casi todo ha sido bien aceptado. ¿Cómo has preparado las berenjenas? Las berenjenas las cortamos nosotros al momento y las freímos, fritas. Y le echamos luego, para terminar, la miel de caña por encima. Qué rico. Bueno, pues son varias ideas para poder preparar. Sí, todo esto al final realmente es algo tradicional y que puedes hacer, porque te lo puedes hacer todo te lo puedes hacer tú en tu casa, por así decirlo. Pero si venimos, ¿no? Sí. A que nos Hombre, lo preparéis siempre, vosotros, claro. que seguro que lo hacéis con mucho cariño y con Va a mucho estar amor. mejor, siempre. Y claro, porque ya que venimos, Alfredo, ya te voy a decir la verdad, por si tenías alguna duda. Esto lo ha preparado Iván, por supuesto, así que Iván, cuéntanos qué tenemos en esta mesa. Un poco un pequeño trozo de la carta que tenemos de tapa. Esto es que tenemos muchísima variedad de lo que hay y nunca perdemos la tradición, que es lo que queríamos también con este negocio, sobre todo, que no se pierda la tradición. Dime. Estamos viendo algunos de los platos que tenéis, también nos hablas de las tapas, importante. En la parte de abajo podemos degustar las tapas, pero si queremos algo un poco más exclusivo, una cena o una comida en este salón, ya nos tenemos que decantar por los platos. Correcto, sí. Eso es algo que es importante que sepamos. ¿Y qué tapillas tenemos por aquí? Tenemos siempre, todos los días hacemos un plato del día. Todos los días de la semana se va cambiando y todos los días te voy a tocar guisillo, por eso lo he subido para que lo supieras y lo tengamos en cuenta. Tenemos bravas, tenemos un poco de cazón, careta, muy importante, algo de toda la vida, unas migas, asadura, callos, unas patatas a lo pobre y como esto tenemos infinitas tapas más. Madre mía, o sea que todos los días tenéis un plato de cuchara. Todos los días. ¿Cuáles soléis poner? Ponemos lentejas, ponemos garbanzos, platos de olla, variedad diferente todos los días. Qué bien, pues Iván, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros y... No te vayas porque ahora en la siguiente conexión voy a estar con los dos, que todavía nos quedan cosas que contar. Ay, Alfredo, no sabes cómo huele aquí, de verdad. ¿Te vas a decantar por algún Lo plato? estoy pasando regular, ¿eh? Ya imagino. Y si no, Paco. Uy, Paco creo que se decanta por la careta, porque además nos estaba contando que este fin de semana ha preparado el una en el pueblo. Fatal, ¿Ah, sí? por cierto, porque no nos ha invitado. Ay, pero Paco, bueno. cómo se la casta. Está a tiempo. Y no sé, estoy aquí mirando, la verdad es que todo tiene buenísima pinta. Pues Voy a quedarme pensándolo. Te dejo para que pienses y sobre todo para que elijas bien y sesudamente ese plato que vas a probar. Hasta ahora, Mónica. ¿Hay algo que te ha llamado a ti más la atención? No sé. El pulpo que habéis preparado tenía muy buena pinta. ¿Sabes qué pasa? ¿No? Que yo juego con el ventaja pulpo. y es que yo he visitado el establecimiento. Entonces Ya. he probado alguno de esos platos. Mi. Ahí ya está. Yo sabía que se iba a poner así. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Cómo es, Mónica? Bueno, me voy a poner un poco serio. O no, o sea, sí, me voy a poner serio porque el tema es serio. Pero contento porque ha venido el padre de esta criatura a visitarme y a hablarme de este libro. Estuvieron en Mauthausen, Dachau y otros campos. Es lo último de Pepe Sedano Moreno. Lo último por ahora. Él dice que sí, que es lo último. Yo digo que por ahora. Pepe Sedano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Vale. Muchas gracias. Bueno, Pepe ha sido durante mucho tiempo funcionario en el Ayuntamiento de Berja, ¿verdad? Además, formas parte del Instituto Virgitano. Del Centro Virgitano, de Estudio. Fui miembro fundador, Ajá, pero no soy miembro activo. Nada más y nada menos que fundador. Eso sí. Me parece ya extraordinario. Y yo lo califico como un historiador. No. Yo te considero historiador. Bueno, eso ya es otra cosa, lo que tú quieras. Sí, no, porque una persona que escarba en la historia, que busca, se documenta en los archivos y sobre todo que tiene la generosidad de compartir con todos el fruto de esa investigación, a mí me merece el respeto de llamarle historiador. Se agradece. Lo digo en serio. Pero yo siempre digo que soy estudioso de la Segunda Guerra Mundial, nada más. ¿Y por qué esa parte de la historia? Pues porque de niño me gustó y porque todo cuando tenía 10 años mi tío que era barbero y compraba siempre el ABC me empezaron a
a publicar como si fueran capítulos detrás de otro, como si fueran fascículos en color de la Segunda Guerra Mundial. Y me gustó lo de los aviones, los barcos, los tanques. Y te apasionaste. Y digo, guárdamelo, y me guardo todos, los tengo cuadernados. Los tengo cuadernados en casa y a raíz de ahí pues me entró el gusanillo ese y con 14 años en el instituto la clase de la Segunda Guerra Mundial la di yo porque mis compañeros dijeron que la diera Pepe, y la profe me dije, venga Pepe. Y Pepe la dio. Y se ve que no lo hice tan mal porque... Y la maestra se quedó... Todos me aplaudieron, incluido la maestra. ¡Qué bueno! ¿Veis para lo que sirven estas cosas? ¿Veis para lo que sirven estas cosas, chicos y chicas? ¿Veis cómo sí? Bueno, estoy contento que hayas venido a presentar esta última obra por el momento, que tú dices que es la última, hablaremos de eso después. Una obra, además, que tiene mucho que ver con Berja. Es monográfico sobre Berja. Ese libro es el primero que yo tendría que haber escrito, porque es el que siempre tuve en mente. Pero cuando te metes y empieza a aflorar tanta documentación y es un abanico de frentes y de archivos que tienes que consultar y todo, eso es eterno y sería como una obra de moros porque no terminas nunca. Yo le he puesto 5 veces el punto final al libro. 5 veces la terminó. 5 veces. Entonces, cuando había puesto ya finalizado, me entraban cosas nuevas. Digo, no puedo dejar de meterlo. Y lo metía así hasta 5 veces y ya le dije, si me entra algo después, ya no lo meto hasta que no haya una segunda edición. Si es que la hay, que la va a haber. Porque ya no me quedan nada más que 6 ejemplares de la primera edición. Qué bueno, qué bueno. Y mañana voy a firmar el contrato de la segunda edición. Lo que pasa es que, claro, ahondar en la historia del pueblo de uno, de la tierra de uno, nombres y apellidos de vecinos del pueblo... No ha tenido que ser fácil. No es fácil porque la información no está en el pueblo. Claro. Está en Francia, está en Alemania, está en Inglaterra, está en México, está en Venezuela, está en Argelia, está en Marruecos. Entonces tienes que tocar a muchas puertas. Y unas te abren y te mandan información previo pago. Otros pues no, tienes que buscarte tú la vida o incluso hasta suponer lo que hubiera podido pasar en el supuesto de que mucha gente, hay uno que está ahí en el libro, que salió antes de terminar la guerra civil, se fue a Francia huyendo porque ya veían que lo que iba a pasar y se quitó de en medio. Se ponía la cosa regular aquí. Y entonces pues no pudo volver nunca más a España porque siempre que iba a solicitar el retorno, pues las informaciones que daban de él en España pues no eran buenas. Y entonces pues si voy a España me van a enchiquerar y entonces pues eso me quedo en Francia y no volvió más. Este libro, y estamos viendo algunos de ellos en imágenes ahora, está lleno de documentos, documentos que te has ido encontrando en este trabajo de investigación. Efectivamente, es el que se fue a Venezuela, Vizcaíno Vita, tenía su hermano Francisco, que es aquel, el que se ve en pantalla ahora, que también fue a Venezuela. Esos tuvieron una vida aquí en Almería, muy activa. ¿Sí? Y ese es un documento también de ese Francisco Más Pérez que estuvo en el 4º Regimiento de Infantería de la Legión Extranjera en Argelia y también aparece ese Francisco Fernández que estuvo en la 9, en la famosa novena, aunque no desfiló por los campos elíseos aquel 24 de agosto del 44. Ese es Antonio Campos, el abuelo del que han asesinado en Berja. Estuvo en Mataus y lo mataron. Ese se salió libre, lo liberaron, pudo contarlo. Estuvo en el batallón Floreal, que era de aquí de Almería. Veo que conoces a todos como... Francisco Manzano Pérez con su señora. Conoces a todos como si hubieses convivido con ellos. Pues que han sido muchos años y muchos papeles. Ese José Parra González, hablé con él por teléfono desde un pueblo de Francia en el año 81, porque fui a visitar a un deportado de Berja que había sobrevivido en Dachau, y estando allí, él tenía relación con este que hemos visto en pantalla, con José Parra, que estuvo primero en Mauthausen, y de Mauthausen lo deportaron otra vez a Dachau. Y allí se conocieron, y no se conocieron, que se vieron, aparte de conocerse ya en Berja. Y estuve, al que yo había ido a ver, cogió el teléfono, marcó un número y al otro lado se puso este. No me digas. Y entonces dice que hay un paisano que quiere hablar contigo, me lo pasó. Yo le invité a que me dijera o si podía escribirle para que me contara su experiencia y demás,
Pero el hombre no quería remover, ¿no? Y el hombre... Y ese último que hemos visto, ese documento último, es muy, muy gracioso en el sentido de que me encuentro en un listado de prisioneros de un archivo francés online, un tal Henri Martínez, y pone Berja. Pone el dónde estuvo destinado y dónde lo detuvieron, en qué sitio. Y resulta que el tal Henri Martínez había nacido en Berja, se llamaba Enrique Martínez García porque los padres eran de Terque. Habían estado allí trabajando seguramente en las minas, el padre por lo menos, pero antes de que empezara la guerra civil en España, se fueron a Francia. En Francia estuvieron allí trabajando en lo que fuera, que lo desconozco, pero naturalizaron al niño por lo menos porque le dieron el pasaporte francés, y por eso cambió el nombre a Enrique a Henri, y como los franceses solo tienen un apellido, pues le pusieron Martínez, y entonces pues aparece como tal. Tuvo suerte de estar francés naturalizado porque a los españoles les negaron la nacionalidad. Los españoles en Francia, o sea, en Austria, en Mauthausen, tuvieron triángulo azul, que eran apátridas. Y tuvieron un problema muy gordo al final los que quedaron libres porque no había ningún país que los acogiera, hasta que Francia se los llevó. Pero en el caso de él era francés y entonces fuera prisionero de guerra y estuvo en un stalag. Stalag es el paso previo desde que lo prenden en el frente, el front stalag que se llamaría, hasta el campo de concentración. Era un paso intermedio. Sí. Para que más o menos guardara la cuarentena, entre comillas, que nunca eran 40 días. Pero este hombre terminó la guerra en ese stalag en Bonn, lo que conocemos como Bonn. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo el proceso de creación del libro? ¿De lo que te has encontrado? Pues una cosa muy curiosa. Me he encontrado con que teníamos niños de la guerra en Berja. No habían nacido en Berja, pero llevaban sangre virgitana porque el padre sí lo era. Ajá. Entonces el padre ocupó un puesto importante en Barcelona y luego en Madrid. Tuvo un hijo en Barcelona y 2 en Madrid. Cuando estalla la guerra los mandan a Kiev y a Moscú. Y entonces ellos después pasan a Francia. En Marsella hacen lo posible y lo imposible a través del cónsul Gilberto Bosque, el cónsul de México, para hacerse con un pasaje para salir de Francia e irse a Casablanca, a Marruecos, con el fin o con la idea de poder irse a México porque Lázaro Cárdenas estaba abriendo el país a todos los exiliados que quisieran irse para allá, pero tenían un problema. Se embarcaron en un barco que los llevó a Casablanca, pero en Casablanca no pasaban ningún barco que pudiera ir hacia México. Y con suerte, después de una pila de meses de estar en Casablanca esperando un barco, había partido de Lisboa el Servapinto II que iba a Casablanca, iba a hacer escala en Casablanca, pero iba a Veracruz, a México. Y entonces se embarca. Tienen la suerte y se embarcan y llegan a México. Pero hay documentos que aparecen en el libro que en el año 43, y estando ya allí en México viviendo los padres, que no es que todo el que fue a México vivía estupendamente. Sí, yo imagino. Había otro que estaba pidiendo tanto al SERE como a la JARE, que eran las 2 organizaciones republicanas que estaban atendiendo a todos los exiliados, estaban mendigando. Llegaron allí con una mano adelante y otra atrás. Cipriano Puertas Salmerón, se ve que lo que tenía era para pagar el pasaje de él y de los 3 hijos que se fue, pero está a todas horas pidiendo limosna. Qué historia, ¿no? Pero en el año 43, que había mandado a los niños a Rusia, le dice a través del SERE que hagan lo posible ante el gobierno mexicano para que se ponga en contacto con el gobierno ruso para que los niños vuelvan con ellos a México. Yo pedí información al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y no me ha contestado. Pero gracias que tengo un amigo historiador que está haciendo en Segorbe, en Castellón, escribiendo un libro sobre los barcos del exilio
Digo, José Luis, ¿tú sabes algo de esto? Verás. Dice, mañana te lo digo. Al día siguiente me llama y dice, Pepe, esos niños llegaron a México en el 46, 3 años después. Digo, ¿y eso cómo fue? Dice, embarcan en el puerto de Odessa, en Odessa, sí. en Rusia, hacen escala en Constanza, en Rumanía, hacen escala en un pueblo algo parecido a Bursa o Butra, en Bulgaria. De Bulgaria hacen escala en Estambul, en Turquía, y de Estambul van directamente a Nueva York. ¿Por qué esa escala? Le pregunto. Madre mía. Dice, pues porque ese barco estaba recogiendo no solamente a los niños que se los iba a llevar a Nueva York, sino recogía a los soldados americanos que habían quedado después de la Segunda Guerra Mundial en base de esos países, y los estaban recogiendo para llevárselo a Nueva York. Menuda película. Pero esos padres no tenían dinero para ir a Nueva York a por los niños. Los niños llegaron o en tren o en autobús a Laredo. Laredo está en el Río Grande, Nuevo México, pegando a México. Pues bueno, pues en Nuevo Laredo, que es el pueblo que hay al otro lado del Río Grande, allí fueron los padres a recoger a los niños que habían llegado en tren o en autobús. Una historia auténtica de película. Oye, Pepe, ¿y en Berja cómo se vivió todo este tiempo? Y sobre todo, ¿cómo se vivió el exilio de sus paisanos y la detención de alguno de ellos? Se vivió como en toda España. En silencio, aguantando mecha, tragándose las ruedas de molino que más de uno tuvo que tragárselas, dependiendo de lo que hubiera hecho antes, pues después vinieron las consecuencias, que todos lo sabemos. No todas las familias tuvieron la misma suerte, porque en lo que respecta a lo que yo he vivido en mi casa, mis padres no eran ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Mi abuelo era el jefe de la policía municipal. Si eso hay que asignarle alguna tendencia, pues me imagino que estaría con el alcalde de turno. Claro. Y estaría a sus órdenes, gustándole o sin gustarle, pero a su orden. Mi padre tenía 13 años cuando la guerra. O sea, yo sí lo he visto, siempre lo he visto, porque cuando yo era niño, que a partir de las 10 de la noche teníamos un telefunke en casa, lo ponía muy bajito y se ponía con la oreja pegada al telefunke y me decía que me callara, que no hablara fuerte. Luego, cuando ya has crecido y has entendido qué es lo que significaba aquello, pues claro, pues dice, mi padre estaba oyendo la Pirenaica y estaba oyendo, se supone que a la mujer esta, ¿cómo es? A la Uribarri, ¿cómo es? A Dolores Ibarruri, la pasionaria. Sí, la pasionaria. Y dime una cosa, Bebe, ¿por qué dices que es tu último libro? Pues mira, hoy es martes y 13. ¿Es verdad? O 13 y martes. Sí. Ese es mi libro número 13. Y hay una historia muy bonita sobre el número 13. Cuando Pizarro llega y le dice a su hombre que va a conquistar el imperio inca y ninguno se movía, pues hizo una raya con la espada y dice, el que quiera que me siga. Y lo siguieron 13, que fueron los 13 de la fama. Sí. Luego yo ya me he quedado en los 13 de la fama, que son los 13 libros míos. Pero si llega a tus manos alguna historia suculenta... Habría que pensarlo detenidamente, pero ya los años que me queden quiero disfrutarlos a mi conveniencia. Pero también tienes derecho a eso. Sí, desde luego, yo creo que sí. También tienes derecho a eso. Creo que sí. De momento nos vamos a quedar con este libro. Estuvieron en Mauthausen, Dachau y otros campos. Berja, exilio, resistencia y deportación, 1936-1945. Lo recalco para aquellos amantes de la historia y para que quieran conocer el pasado, no solamente de la historia de la provincia, sino la de quienes la habitaron y quienes tuvieron que dejarla en un momento dado, pues por los sucesos y por los hechos, pues no se deben de perder este libro, que es fruto de mucho tiempo, muchos años de trabajo de este hombre, de Pepe Sedano. Pepe. Te iba a decir una cosa, para aquel o aquella que esté interesado, el libro no se vende nada más que en Berja o a través de mi Facebook. Sí. Entonces yo siempre doy un correo electrónico para que aquellos o aquellas interesados o interesadas en él pues me lo pidan. El correo es elgaleote@yahoo.es. Elgaleote@yahoo.es. En Berja se vende la papelería del Castillo, nada más. Un viajecico a Berja tampoco viene mal. Nada más.
Han cerrado el Caete, pero habrá otros sitios para tomarse algo. Desde luego que sí. Allí mientras. Pues Pepe, ha sido un placer que vengas a presentarlo aquí al programa. Yo siempre que vengo aquí contigo, el placer es mío siempre. Te lo agradezco mucho. Y que sigas viniendo, aunque sea sin libro, para hablar de otras cosas. Bueno, cada vez que tú quieras llamarme, yo estoy aquí. Lo haremos. Pepe, muchas gracias. A ti. Nos marchamos a publicidad a la vuelta. Voy a volver con Mónica a ver cómo termina su historia en la Taberna Reyes Católicos. Y además vamos a hablar de los tempranos. ¿Y quiénes eran los tempranos? Lo vamos a saber y lo vamos a escuchar en un instante. Hasta ahora.